Hay que conocer algo de Doppler. El efecto Doppler fue descrito por Christian Andreas Doppler en 1842. Cuando un cuerpo o objeto está en movimiento, emite un sonido, y ese sonido se puede detectar tanto la intensidad como la velocidad. Si nosotros cerramos los ojos, podemos percibir cuando una motocicleta se acerca o cuando una motocicleta se aleja. Básicamente ese es el efecto Doppler, y ese efecto Doppler fue incorporado a los ecógrafos. ¿Para qué se incorporó el efecto Doppler al ecógrafo? Para mirar la dirección y la velocidad con que circula la sangre a través de un vaso sanguíneo. Este efecto Doppler trajo una revolución en el conocimiento de la fisiología fetal. Entonces, esta es una gráfica de un Doppler de la arteria umbilical. Cuando viene la sístole, se logra este punto, pero como la arteria es un vaso que tiene elasticidad, baja nuevamente y viene nuevamente la sístole. Cuando el diámetro del vaso es adecuado, el flujo es constante y tenemos un buen flujo, y el índice de pulsatilidad no está tan aumentado. Cuando el vaso poco a poco se estrecha, vemos como el flujo durante la diástole se torna un poco dificultoso, aumenta el índice de pulsatilidad. Cuando el vaso se estrecha más, ya no hay flujo durante la diástole, y cuando el vaso se estrecha mucho más, entonces ya durante la diástole se encuentra el flujo reverso. Se utilizó los índices de resistencia, pero actualmente lo que se utiliza es el índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad se mide la sístole menos la diástole sobre la velocidad media. Sigamos. Bueno, esta ya la habíamos visto, pero déjela ahí. El potencial del crecimiento de un feto depende de la madre, de la placenta y del feto. Pero esto está interconectado por las arterias, la arteria uterina que conecta la circulación materna con la placenta, la arteria umbilical que nos conecta la placenta con el feto. Hoy voy a hacer mucho énfasis en estos vasos para que podamos entender lo que es el Doppler y para que podamos entender cómo se hace el seguimiento en el crecimiento intrauterino restringido. Enfermedades maternas, las maternas que toman anticonvulsivantes, antihipertensivos, pacientes con cardiopatía, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, cualquier enfermedad que afecte a la madre necesariamente va a tener repercusión en el crecimiento fetal. La placenta es un órgano transitorio del ser humano. Además de servir para el intercambio, sirve la placenta como un órgano endocrino. Se conoce que la placenta produce factor de crecimiento placentario similar a la insulina, factor de crecimiento similar a la insulina, factor de crecimiento placentario, somatomedinas, hormonas que van a influir en el crecimiento fetal. Pero la placenta es un órgano que se puede también afectar. Puede tener placentitis producida por el citomegalovirus. En nuestro medio, infecciones como malaria, sífilis pueden afectar también la placenta. Y finalmente, el feto, este paciente, porque ya lo consideramos un paciente, puede estar enfermo. Ese feto puede tener malformaciones fetales, anencefalias, hernias diafragmáticas, gastrosquisis, hernias umbilicales, problemas óseos, malformaciones fetales. Pero además de las malformaciones, este feto puede tener
cromosomopatías. Y esto afectar el potencial de crecimiento fetal. En nuestro medio hay que tener presente las infecciones, citomegalovirus, que no estamos diagnosticando, malaria en la costa pacífica y la sífilis. Todavía nos nacen muchos niños con sífilis congénita, a pesar de que las madres están en controles prenatales. Pero para que este circuito funcione adecuadamente, además de los mensajeros que son las hormonas, se necesita flujos a través de las arterias y que estos flujos sean adecuados. ¿Qué es crecimiento intrauterino restringido? Se define como crecimiento intrauterino restringido la incapacidad del feto para alcanzar su potencial de crecimiento esperado. Pero esta es una definición teórica, no nos aporta en nada al conocimiento. Entonces, en términos operativos, existe consenso para incluir como grupo de estudio a todos los fetos cuyo percentil de crecimiento sea menor al percentil 10, teniendo como base el peso fetal estimado. Por eso es muy importante que en las ecografías reportemos el percentil del crecimiento fetal. Es importante que el estudio ecográfico nos reporte el percentil de crecimiento fetal para nosotros poder sospechar que feto tiene crecimiento intrauterino restringido. Entonces, aquel feto que está por debajo del percentil 10 lo vamos a incluir dentro de un grupo de estudio. ¿Todos van a tener crecimiento intrauterino restringido? No, solo un 30% aproximadamente van a quedar dentro de ese grupo. Algunos fetos tendrán malformaciones, otros tendrán aneuploidías, otros tendrán infecciones. Entonces, es muy importante que cuando detectemos un feto por debajo del percentil 10, comencemos el estudio para ver cuál es la causa de que ese feto viene pequeño. Entonces, dentro del grupo de estudio vamos a incluir a todos los fetos que se encuentren por debajo del percentil 10. Para saber qué feto está creciendo bien y cuál no está creciendo bien, pues es importantísimo determinar exactamente la edad gestacional. Y para una correcta asignación de la edad gestacional vamos a utilizar la ecografía del primer trimestre. Y la ecografía del primer trimestre pues hará la medición con base en la longitud cráneo-caudal. ¿Por qué es importante el diagnóstico de crecimiento intrauterino restringido? Porque es responsable del 20% de las muertes perinatales. Es responsable del 20% de los prematuros y es responsable de un 30% de la morbilidad neonatal. Miren la importancia del diagnóstico de crecimiento intrauterino restringido. Como decía Pablo, le damos mucha importancia a la ecografía de tamizaje genético, que eso está muy bien, ¿sí? Pero no le damos importancia de pronto a otras entidades que nos están causando mayor morbimortalidad perinatal. Identificar un feto pequeño para la edad gestacional disminuye los resultados perinatales adversos y la muerte fetal. De hecho, en las auditorías de la muerte fetal inexplicable, aquellos fetos que se mueren, cuando se les hace auditoría, se dan cuenta que muchos de esos fetos tenían crecimiento intrauterino restringido. Ese feto que está por debajo del percentil 10, pues sabemos que es un feto pequeño. La mayoría va a tener malformaciones fetales.
que afortunadamente las podemos diagnosticar con los estudios ecográficos. Otro porcentaje va a tener aneuploidías, trisomía 18, trisomía 13, trisomía 21. Otro porcentaje va a tener infecciones. ¿Qué infecciones en nuestra región causan crecimiento intrauterino restringido? Malaria, sífilis y citomegalovirus. La rubiola causa crecimiento intrauterino restringido, pero se asocia con otros hallazgos ecográficos, y el toxoplasma, pues hay muchos grupos que ponen en entredicho que cause crecimiento intrauterino restringido. Si descartamos esto, nos quedamos con un grupo que tiene insuficiencia placentaria, que es a donde va a apuntar esta charla. Y entonces vamos a hablar de placenta, el órgano transitorio del ser humano. El óvulo es fecundado por el espermatozoide en la trompa, estado de 2 células, 4 células, 8 células, mórula, blastocisto. El blastocisto aterriza en el endometrio, se posa en el endometrio al 6º día, pero al 8º día ya las reservas del blastocisto se terminan. Ya hay una cavidad del blastocisto, una masa celular interna, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto comienza a invadir y es allí donde se origina la placenta. ¿Por qué es importante esta invasión trofoblástica? Recordemos que el saco gestacional es un halo injerto. La mitad es conocido y la mitad es desconocido. La carga genética, la mitad es materna y la mitad es paterna, de un desconocido, completo desconocido, inmunológicamente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Viene una lucha de poderes. El trofoblasto tratando de invadir y el sistema inmunológico materno frenando la invasión. El trofoblasto trata de invadir, pero el sistema inmunológico va a hacer que no invada. El sistema inmunológico materno suelta las células natural killer, los macrófagos, interleuquinas, para tratar de impedir la invasión. Finalmente, quien triunfa es el trofoblasto, y durante la invasión trofoblástica, el trofoblasto le quita la capa muscular a la arteriola. Al quitarle la capa muscular, lo que hace la arteriola es vasodilatación. Al vasodilatar, hay buen suministro de oxígeno para ese futuro embarazo. En pacientes con preeclampsia temprana y con crecimiento intrauterino restringido temprano, no ocurre esta invasión trofoblástica. La invasión trofoblástica es inadecuada, de tal forma que la arteriola conserva la pared muscular, y al conservar la pared muscular lo que hace es que se conserva reactiva, vasoconstricción, hipoxia, peroxidación lipídica, alteración de sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, con predominio de sustancias vasoconstrictoras, formando un círculo vicioso que nos produce hipoxia. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En un embarazo normal, adecuada invasión trofoblástica, pérdida de la capa muscular y la arteriola se dilata. ¿Qué es lo que ocurre en preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino temprano? La arteriola conserva la capa muscular, se vuelve reactiva y hay una hipoxia. Esto se evidencia con el estudio del Doppler. Recuerden, el vaso bien dilatado, el vaso que no está dilatado. Y entonces en el Doppler podemos ver
como antes del embarazo el índice de pulsatilidad es alto y se observa el notch protodiastólico. Pero a medida que el trofoblasto invade, las arteriolas vasodilatan, se disminuye la resistencia y el flujo a través de la arteria uterina se vuelve mucho más fácil. Y ya a las 16-24 semanas el flujo se vuelve más fácil, el índice de pulsatilidad cae. Esto se puede objetivar en el Doppler de las arterias uterinas. Por eso es que el Doppler de las arterias uterinas nos sirve para predecir preeclampsia temprana, restricción de crecimiento temprano. Este es un Doppler de la arteria uterina. Siguiente. Sin embargo, en medicina pues no todo es tan fácil, ¿sí? Habrá puntos intermedios, invasión trofoblástica muy buena, invasión trofoblástica no tan buena, mala invasión trofoblástica. Por eso es que la sensibilidad y especificidad del Doppler no es del 100%, como todo en la medicina. El Doppler de la arteria uterina se puede evaluar en una forma cualitativa, siguiente, o en una forma cuantitativa. Actualmente lo que se hace es una forma cuantitativa, analizando el índice de pulsatilidad, ya que es objetivo, tiene buena correlación con el Doppler y hay menos falsos positivos. Siguiente. Aquí vemos cómo la pulsatilidad de la arteria uterina va disminuyendo a lo largo del embarazo. Siguiente. En el grupo de Barcelona, que es un grupo que estudia mucho crecimiento intrauterino restringido, con Doppler de arterias uterinas se logra detectar preeclampsia precoz en el 90% de los casos y crecimiento intrauterino precoz en el 70% de los casos. Cuando el Doppler está anormal, ya podemos nosotros comenzar estrategias terapéuticas como la aspirina para disminuir el riesgo de la incidencia de preeclampsia precoz y crecimiento intrauterino restringido precoz. No obstante, el Doppler no es tan bueno para crecimiento intrauterino restringido tardío. El crecimiento fetal depende de la perfusión de la cámara intervellosa por la sangre materna. Por eso es que en la primera diapositiva les hablaba de la importancia de la circulación útero-placentaria y de la importancia de la circulación de la placenta hacia el feto. Diagnóstico diferencial. Bueno, hay que abrir bien los ojos cuando tenemos un feto que está por debajo del percentil 10. Entonces, cuando un feto está por debajo del percentil 10, tenemos que incluirlo en un protocolo de estudio. En ese protocolo de estudio vamos a ver si el feto tiene malformación, si el feto tiene aneuploidía, si el feto tiene infección, si hay una enfermedad materna que está impidiendo el potencial de crecimiento fetal. Si todo esto se descarta, ya entramos con el grupo de insuficiencia placentaria. Siguiente. En ese feto que crece por debajo del percentil 10, puede ser un feto pequeño para la edad gestacional, potencial genético, padres pequeños, ¿sí? ¿Cómo podemos saber? Pues previamente hemos descartado infección, aneuploidía, malformación, pero un requisito para decir que ese feto es pequeño es que esté por encima del percentil 3. Si ya está por debajo del percentil 3, ese feto ya entra en el grupo de crecimiento intrauterino restringido. Otro requisito para decir que es pequeño para la edad gestacional es que en los estudios del Doppler no
hay signos de redistribución hemodinámica. Es decir, tenemos un Doppler completamente normal. Restricción del crecimiento intrauterino. Es el feto que está por debajo del percentil 3. Todo feto que está por debajo del percentil 3 ya tiene crecimiento intrauterino restringido. O aquel feto que está por debajo del percentil 10, pero que tiene un Doppler alterado. Doppler alterado bien sea de la uterina, de la umbilical, de la cerebral media o el índice cerebroplacentario. ¿Sí? Bueno, si grabamos esta imagen, entonces ya podemos interpretar fácilmente el Doppler. Si no está llegando flujo adecuado a través de la arteria uterina, pues fácil, el Doppler de la uterina muestra un índice de pulsatilidad por encima del percentil 95. Si hay resistencia en las arterias umbilicales, el índice de pulsatilidad de las arterias umbilicales está por encima del 95. Cuando al feto no le está llegando buena circulación, pues el feto lo que hace es una redistribución hemodinámica. Fácil, lo que hace es preservar la circulación del corazón, del cerebro y de las suprarrenales. Si el feto advierte que no hay buena circulación, lo que hace es vasodilatar. Vasodilata la arteria cerebral. Y entonces, ¿qué pasa con el índice de pulsatilidad? Pues el índice de pulsatilidad cae por debajo del percentil 5. Y entonces, fácil, cuando llegue el reporte del Doppler, no hay sino que aprenderse dos números, 5 y 95. Ya, suficiente. Entonces, el estudiante de medicina de primer semestre dice: este Doppler está mal, doctor Enríquez, porque está el índice de pulsatilidad por encima del percentil 95. Entonces ya se sabe que este bebé entra dentro del diagnóstico de crecimiento intrauterino restringido. Entonces, ¿qué es crecimiento intrauterino restringido? Todo feto que crece por debajo del percentil 10, pero que tiene alteración de Doppler. O aquel feto que crece por debajo del percentil 3, así el Doppler esté normal. El crecimiento intrauterino restringido se clasifica en precoz o temprano y tardío. El precoz es menos frecuente, es muchísimo más severo, hay muchos problemas de manejo, se asocia a insuficiencia placentaria severa, el feto tiene hipoxia severa, por lo cual hace adaptación cardiovascular, es decir, redistribución, y tiene una alta morbimortalidad. Clasificamos precoz por debajo de las 32 semanas, tardío por encima de las 32 semanas. En el documento que se les entregó en la carpeta, que es el documento más reciente en español que conseguí, por no traerles uno en inglés para que no lo entiendan, quise traerles uno en español. Entonces, allí hay una cosa que dice que el crecimiento precoz se clasifica por debajo de las 34 y el tardío por encima de las 34. Por eso le puse una estrellita aquí, para que ahí le hagan una estrellita, que precoz es por debajo de las 32 y tardío por encima de las 32. Esta estrella que está aquí tiene 32 puntas. Si alguien le encuentra una punta más, yo le doy un regalo. Yo invito el whisky mañana.
Una vez diagnosticado crecimiento intrauterino restringido, pues vamos a clasificarlo. ¿Sí? La clasificación se basa en estadios clínicos, estadio 1, 2, 3 y 4. Esto implica la severidad del crecimiento intrauterino. ¿Qué tan comprometido está ese feto? ¿Sí? Las EPS no nos pagan, pues estamos comprometidos. Dejaron de pagar 2 meses muy comprometidos, dejaron de pagar 3 meses muy comprometidos, al cuarto ya estamos en fase terminal. Eso aplica para crecimiento intrauterino restringido. Sigamos. Entonces, esta historia natural ocurre en crecimiento intrauterino restringido temprano, en crecimiento intrauterino restringido tardío. Desafortunadamente, esto no ocurre. Pueden pasar de estar bien a estar mal en un corto tiempo. Primero, hay una fase de enfermedad placentaria. Es el feto que está debajo del percentil 3, o la pulsatilidad de la uterina está mayor del percentil 95, la pulsatilidad del umbilical mayor del percentil 95, el índice de pulsatilidad de la cerebral media menor del percentil 5 y el índice cerebrovascular menor del percentil 5. Esta es la primera etapa. Podemos hacer seguimiento. El feto, el riesgo de muerte fetal es muy bajo. Después pasa a un estadio clínico 2. Ya en el estadio clínico 2 hay flujo ausente en la arteria uterina. Y si le hacemos un Doppler al istmo aórtico, vamos a encontrar flujo reverso en istmo aórtico. En estadio 3 ya hay flujo reverso en la arteria uterina y el índice de pulsatilidad del ductus está por encima del percentil 95. Y ya en fase terminal encontramos un feto con flujo reverso en el ductus o encontramos desaceleraciones espontáneas en la monitoría o pérdida de la variabilidad en la monitoría fetal computalizada. Esto es lo que vemos nosotros en los estudios de Doppler. Siguiente. Entonces, volvamos a la arteria uterina. ¿Para qué es importante la arteria uterina? La arteria uterina, el Doppler, en el primer trimestre es importante para el tamizaje. Si el índice de pulsatilidad de la arteria uterina está por encima del percentil 95, esa señora tiene riesgo de preeclampsia temprana y restricción de crecimiento intrauterino temprano. También es importante en el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino temprano. Aquel feto que está por debajo del percentil 10 y que tiene un IP por encima de 95 ya tiene restricción de crecimiento intrauterino. Y es muy importante en el diagnóstico de CIR tardío. Aquellos fetos que nos llegan a las 36, 37 semanas, se les hace la ecografía y la ecografía muestra que está creciendo por debajo del percentil 10. Es muy importante hacer un Doppler de la arteria uterina, porque el CIR tardío no modifica en la mayoría de los casos la arteria umbilical. En esos fetos que son de 36, 37 semanas con restricción de crecimiento, podemos encontrar una arteria umbilical normal con Doppler de arteria uterina patológico. La arteria umbilical, pues es el vaso que se comenzó a estudiar, es el vaso que sirve para diagnóstico y sirve para pronóstico. En el crecimiento intrauterino temprano ocurre
una historia natural. El feto poco a poco se va poniendo cada día peor. Entonces, cuando el 30% de la placenta está afectada, cuando el 30% de la placenta está enferma, lo que ocurre es un aumento del índice de la pulsatilidad. Si esa disfunción placentaria empeora, lo que se va a ver posteriormente es ausencia de flujo diastólico. Y si la disfunción sigue y ya afecta al feto, ya afecta el corazón fetal, ya produce una pérdida de la compliance o disfunción diastólica del feto, entonces lo que vamos a ver es un flujo reverso en la arteria umbilical. La arteria umbilical es muy importante para crecimiento intrauterino temprano, porque tiene una evolución natural. Desde normal, aumento de la pulsatilidad, ausencia de flujo diastólico reverso. Esto es lo que observamos en arteria umbilical. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo. Esto es una placenta normal, esto es una placenta enferma. Entonces, cuando el índice de pulsatilidad está por encima del percentil 95, lo clasificamos CIR 1. Cuando hay ausencia de flujo diastólico, lo clasificamos CIR 2. Y cuando ya el flujo es reverso, lo clasificamos CIR 3. Siguiente. Arteria cerebral media. Siguiente. Se localiza el polígono de Willis, se localiza la arteria cerebral media. Ya allí miramos el índice de pulsatilidad. Cuando el feto no tiene buena circulación, cuando la resistencia placentaria está aumentada, ¿sí?, el feto va a privilegiar la circulación. Eso es lo que llamamos una redistribución de flujo. Siguiente. Siguiente. Bueno, ¿qué ocurre? Tenemos una placenta que está mostrando mucha resistencia al flujo sanguíneo. La sangre sale del ventrículo izquierdo, va por la aorta ascendente y encuentra aquí dos obstáculos. Uno, la placenta, que le produce mucha resistencia, y dos, el istmo aórtico. Cuando el feto hace la redistribución fetal, es decir, cuando hace vasodilatación cerebral, sale el flujo del ventrículo a la aorta ascendente y encuentra una vía fácil para escapar, porque los vasos cerebrales están dilatados. Entonces va hacia donde menos resistencia se produce. Siguiente. Y entonces, siguiente. En estos casos, siguiente, Luis Fer, es cuando encontramos que la sangre va hacia el cerebro y entonces se pierde el flujo durante la diástole y hay flujo diastólico reverso. El flujo diastólico reverso ya nos está hablando de redistribución. Finalmente, otro vaso que evaluamos es el ductus venoso. El ductus es un vaso que se encuentra en la vida fetal y tiene una función muy importante. La sangre oxigenada que llega a través de la vena umbilical, como viene oxigenada, lo importante es irrigar cerebro. Entonces, pasa a través del ductus directamente hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa por el foramen oval a la aurícula izquierda y de allí sale la circulación fetal. De tal forma que se asegure buena oxigenación hacia el feto. Recordemos que el ductus es una vena y entonces va a estar influenciado por la contractilidad de la aurícula y del ventrículo. Siguiente. El ductus
se afecta ya en fases finales, ya cuando hay hipoxia descompensada. Cuando ya hay hipoxia descompensada, lo que tenemos es una pérdida de la compliance. Ya el ventrículo no se relaja. Y entonces esta falta de la relajación del ventrículo es un obstáculo para el paso de la sangre. Y eso se refleja en el ductus. Inicialmente hay buen flujo diastólico, va disminuyendo el flujo diastólico, se pierde el flujo diastólico en el ductus y finalmente hay ductus. El ductus muestra un flujo diastólico, un flujo durante la contracción atrial reverso. Cuando hay flujo reverso durante la contracción atrial en el ductus venoso, esto ya es un estado terminal del feto. Cuando hay un ductus venoso reverso, ya este feto hay que sacarlo, no importa la edad gestacional. ¿Por qué? Porque este feto se va a morir en el transcurso de las próximas horas. Siguiente. Entonces, cuando el índice de pulsatilidad del ductus está por encima del percentil 95, ya es un CIR3, y cuando hay flujo reverso en el ductus, ya es un CIR4. Bueno, estos son los protocolos de manejo. Los protocolos de manejo uno los puede conseguir en internet, uno se mete a medicina fetal o a los protocolos de Barcelona, y en ellos se indica, de acuerdo al estadio clínico del crecimiento intrauterino restringido, cuándo desembarazar a la madre. ¿Cuándo se desembaraza la madre? Cuando el riesgo de muerte fetal supera el riesgo de la prematuridad. Esa es la clave. Actualmente hay calculadoras, ¿sí? En los protocolos de medicina fetal de Barcelona hay una calculadora de crecimiento intrauterino restringido. Entonces uno coge el informe del Doppler e ingresa los datos. Lo único que se requiere es tener internet y tener coordinación para poder ingresar los datos. Y la calculadora le dice qué es lo que tiene que hacer. Le dice, hágale Doppler en 2 días, hágale Doppler en 1 semana, desembarace en la mañana a las 7 de la mañana, ¿sí? Todo ya está dentro de los protocolos. Seguir un protocolo es muy importante para disminuir la variabilidad clínica. Los protocolos de las principales afecciones de la madre y del feto los vamos a tener en el centro Nacer, donde trabajamos, y a los médicos que se acerquen a la próxima semana les vamos a regalar esos protocolos. Es un compromiso mío, así la gerente me mire mal en este momento. Entonces los que quieran les vamos a obsequiar los protocolos de las principales enfermedades. Hay estudios. ¿Qué se puede hacer para crecimiento intrauterino restringido? Pues nada, Pablo, no sé qué me puede aportar. ¿Sí? Vigilancia y no más. Y determinar qué día se desembaraza la paciente. Hay estudios de intervención en los cuales se está utilizando adenovirus para producir modificaciones placentarias que produzcan sustancias vasodilatadoras, pero todo esto es experimental. Siguiente. Bueno, este es el doctor Francesc Figueras, con quien tuve la oportunidad de aprender Doppler. Entonces, pues digamos que él es la madre y es la placenta. Aquí está el cerebro. ¿Sí? Entonces, cuando el índice de pulsatilidad... Entonces, les puse esta diapositiva para que se acuerden, para que recuerden. Entonces, esta es la madre y esta es la placenta. Este es el cerebro. Entonces,
Cuando el índice de pulsatilidad de la arteria uterina y de la umbilical está por encima del percentil 95, ya hay disfunción placentaria. Cuando el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media está por debajo del percentil 5, ya hay redistribución hemodinámica. Entonces, eso es muy fácil. Afortunadamente tenemos al doctor Pablo Victoria, al doctor Figueras, que además de ser excelentes personas, me hicieron ver fáciles las cosas que parecían difíciles. Muchas gracias, un agradecimiento a Pablo.